Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos para informarles, para atrevernos a opinarles, para que ustedes nos utilicen para componer su impresión sobre las cosas, sobre la base de algunas cosas que hemos decidido nosotros y de las que nos sentimos orgullosos. En primer lugar, la valentía y el rigor. Sin eso no hay periodismo, créanme. Y eso tiene que, las plantitas esas tienen que crecer en un entorno general de libertades. Aquí no interesa que te manden a alguien de enorme conocimiento público, pero que viene a leer los argumentarios del partido que les han pasado esta mañana a las 7:30 de la mañana, donde dice lo que tienen que decir si son preguntados por el fiscal general o por lo que sea, da igual, por Mazón, por lo que sea. No, aquí nos interesa más escuchar opiniones libres sobre... Las opiniones si son libres, no las controla nadie. Y es fácil que a alguna no les guste, claro, a mí tampoco, pero así es la libertad. Hay que asumirla y cogerla o por entero o reprocharla por entero, que es lo que hacen en las telepedros. Telepedros hay un montón, va a haber una más pronto. O sea que si se quedan unos minutos ya van a descubrir cómo. Esto no tiene nada que ver. Aquí el sabor es completamente diferente y por eso, pues están ustedes invitados a seguirnos porque queremos cambiar las cosas en nuestro país. Hoy vamos a hacer una cosa inusual. Vamos a empezar el programa hablando de un libro, que es este que tengo aquí en mis manos. Se llama Yo Presidente y lo firma un seudónimo, como se hacía antes. Tristán Paniagua. Tristán Paniagua, no existe. Es el seudónimo de alguien que se ha puesto a escribir este libro, 3 personas en concreto, que desde diferentes rangos ideológicos, completamente distintos y dispares, pues aportan algunas cosillas que han visto en política o que no se advierten de cómo es esto de la política, pero de puertas adentro. Uno de esos autores es don Mario Garcés, que ya me acompaña aquí, que además de ser político, de haber sido relevante político en la esfera del Partido Popular, pues ha sido secretario de Estado de varias cosas, ha intervenido en la administración, en el cotarro de la administración de este país muchos años y no ha dejado de ser nunca un intelectual que arriesga, que escribe novelas, que escribe ensayos y que ha hecho esto, que es una cosa un poco nueva. Buenas tardes, bienvenido Mario Garcés. Pues muchas gracias, buenas tardes y sobre todo que la presentación haya tenido 2 palabras que son riesgo y libertad. Yo creo que es el resumen perfecto un poco de mi biografía. Claro. Arriesgarse siempre sobre la base de la libertad creativa y la libertad de pensamiento. Lo primero que sorprende es que el libro lo hayan escrito 3 diferentes manos. No es nada difícil de escribir a 2, a 3. Imagino que la dificultad es tremenda, con 2 personas, Luis Cueto y José Manuel Calvo, que digamos están en las antípodas políticas suyas. Totalmente. Luis Calvo fue coordinador general del Ayuntamiento de Madrid en la época de Manuela Carmena, sí. Y José Manuel Calvo fue el concejal de urbanismo de Manuela Carmena en aquella época. Durante algunos años desarrollamos cierta amistad. Quedábamos de vez en cuando a comer o a cenar juntos, compartíamos no opiniones, pero sí puntos de vista. Y en un momento determinado, ya cuando los 3 habíamos salido de la primera línea de batalla política, pues nos planteamos un buen día escribir una novela a 3 manos, que es extraordinariamente complejo y que ha llevado 1 año y medio muy complejo, porque inevitablemente cada uno quiere poner su sesgo ideológico y eso había que evitarlo por todos los medios, y ahora hablaremos de eso. Y es una novela sobre cómo un desaprensivo puede llegar a ser presidente del gobierno. Como un desaprensivo que no pertenece a un partido político reconocible, pero que podría ser cualquiera. De hecho, pues yo qué sé, los 2 compañeros de fatiga del personaje que se llama Humberto Hurtado se llaman Pedro y Alberto, por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. O, por ejemplo, le empiezan las juventudes políticas, que es habitual en España, y las juventudes en el libro se llaman Nuevas Juventudes, por la fusión entre Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas, para que todo el mundo pueda leerlo. Bueno, vamos a ver, yo me he leído el libro, se lee muy bien. Muchas gracias. Se lee muy bien, no es un libro fácil, es un libro que va relatando, así que al ritmo que conviene a los autores, los prismas que componen la personalidad de un fresco.
Un fresco es aquel que se dedica a la política porque, bueno, pues porque aquí puedo medrar, para estudiar no valía, no sé qué, pues aquí prospero y tal. Explica muy bien, lo que más me ha gustado del libro es cómo explica cómo se conforman. ¿Puede ser esta una manera? No, yo creo que es una manera que se reproduce muchas veces. Cómo se conforman las tribus dentro de un partido político, como tú me debes tal cosa, incluso los enraizamientos familiares. Yo me caso con la hija de este personaje de la Diputación de donde yo soy y eso me garantiza una proyección. ¿Quién sabe? Y todos ven que esa proyección, si es buena, dicen, bueno, hay que apostar a este caballo ganador. Eso lo explica muy bien. Y quiero que me hables de eso, pero también quiero que me hables de una cosa que yo creo que no... Bueno, tal vez porque el protagonista enraiza con un magnate de su provincia y no lo necesite tanto, la codicia. En un tiempo en el que vivimos de comisiones, de vendo mascarillas pero trinco una parte, de me voy a buscar 2 o 3 casas, de me voy a la Dominicana donde tengo pasta, o de cojo cajas de puros con sobresueldos, por abarcar a los dos partidos que han desempeñado el poder. Sin embargo, en el libro, el Humberto Hurtado corrupto no aparece. Queríamos darle una visión, vamos a ver, humana, humanizar al personaje, humanizar al desaprensivo. Es decir, no una visión grotesca, no una visión parvularia, no una visión tabernaria que se está viendo todos los días ahora mismo a través de lo que vemos, de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, sino darle cierta visión de cómo se conforma un monstruo, pero un monstruo inmoral. Es decir, no es que sea un antihéroe, es la antinada. Como alguien que decide no acabar sus estudios, que sabe que puede medrar en una organización juvenil política, que canibaliza, porque sabe que la manera de ascender en el ascensor político interno de los partidos es la canibalización, un inmoral en sentido estricto, pero que de vez en cuando tiene determinados arrestos morales, fundamentalmente cuando se ve coartado por sus propias debilidades, sus dependencias emocionales pues con su familia, su amante, que evidentemente está presente en toda la novela, y que está basado además en algún hecho real conocido. Los que le intentan chantajear. Le intentan chantajear. En el fondo es un thriller, un suspense que acaba resolviéndose en la última página, porque hasta la última página queda por ver si realmente es un personaje que se puede redimir o no se puede redimir moralmente, sea o no sea presidente del gobierno. Porque la novela, como bien sabes, arranca esa noche, en ese momento que nadie ve, que es cuando se van a abrir las ventanas de la noche electoral y él va a decir yo soy presidente del gobierno, ¿qué está pasando dentro de esa habitación? Y a partir de ahí, los 7 días previos de campaña y una retrospección desde que es pequeño hasta que llega a ese momento. ¿Cómo se conforma un personaje de este tipo que no ha leído nada, que su única lectura es El Señor de las Moscas, es decir, cómo matar a gente, cómo ir rindiendo culto al líder, cómo se forman las tribus políticas, cómo las ideologías son relativas, cómo se puede decir una cosa y la contraria al mismo día y todos se van moviendo sistemáticamente al compás del aplauso del culto al líder? Y yo creo que quizá la principal virtud de la novela, y me agradezco que seas tan buen lector, es que lo que no se ha visto nunca desde dentro se vea por fin desde dentro. Una especie de House of Cards o Borgen que faltaba en la literatura española, y hacerlo entre 3 personas que procedemos de diferentes ideologías políticas creo que le da un mayor valor. Que da un valor añadido, claro que sí. Bueno, este personaje, Humberto Hurtado, en los tiempos en los que corren, no hubiera llegado a presidente del gobierno, eso está claro, porque a esto le falta maldad. Es que es verdad, o sea, hay un momento cuando íbamos pintando el personaje era un bárbaro, era malo por esencia, y decidimos darle un tono, como digo, más humanista, no humanista, humanizarlo. Es decir, que tuviera un toque donde se representaran dudas. El personaje duda de vez en cuando. O sea, no es un malo absoluto, no es un malo de eso radical que se representa en la primera página y no evoluciona, sino que vamos a decir que es una persona, un pragmático cínico en evolución, un desaprensivo puro y duro. Y desde esa perspectiva no habría llegado, habría habido malos radicales que se lo habrían comido por el camino a este, sin duda. Sin duda, sin duda.
Bueno, Mario, pues oye, que tengas mucha suerte, que tengáis mucha suerte con este libro a tres manos, Yo Presidente, del seudónimo Tristán Paniagua. Te agradezco que hayas desempolvado la técnica del seudónimo porque estaba un poco oxidadita. Bueno, además, como éramos tres, en vez de poner tres nombres en portada, de suyo era buscar un nombre Tristán de tres tristes tigres, en homenaje a Cabrera Infante, y Paniagua por aquello de Paniagua, y Humberto Hurtado en homenaje al Humber de Lolita de Nabokov. Ah, mira, yo pensaba que era Elenio Herrera, como se sugiere en alguna página. Eso vino después, pero era un Humber. Bueno, de verdad, muchas gracias por ti. Tener esta vis de político intelectual que te caracteriza, porque hay muy pocos que puedan o que quieran competir con ella, ¿no? Oye, vivimos en un país donde ha habido políticos que eran de todo, o sea, Mauras, eran de todo en la vida civil. Profesores universitarios, hablaban muchísimos idiomas, tenían diferentes intereses por la vida de lo que hay fuera, pero en la democracia eso se fue castrando. Fundamentalmente porque está formada por una casta de profesionales de la política donde la inteligencia y el talento no existen. Existe esa especie de astucia primigenia, esa astucia consuetudinaria y profesionalizada de vivir sobre la base de una tribu y de matar dentro de la tribu. Sí, al Congreso hay que cambiarle la letanía del frontispicio y poner ahí algo como las lealtades déjelas usted fuera, ¿no? Hay un capítulo sobre los 7 mandamientos del Congreso que creo que es de lectura obligada para que alguien cuando entre en el Congreso sepa lo que hay que hacer en el Congreso. Mario, muchas gracias. Felicidades por el libro, trasládales a los otros autores. Por supuesto, así lo haré. Y se lo recomiendo porque, como digo, se lee muy fácil y explica algunas cosas que hay que... Una cosa es imaginarlas, pero yo creo que aquí de imaginación hay más bien poquita. Bien, vamos a abordar nuestro recorrido informativo. Empezamos hoy en Israel, donde, a consecuencia de que en Nueva York, la ciudad donde golpeó el terrorismo yihadista más fuerte que en ninguna otra del mundo, los atentados del 11S, pues a algunos ministros del gabinete Netanyahu, concretamente los que se encargan de el titular de Asuntos de la Diáspora, aconseja a los judíos de Nueva York que emigren a Israel, que no se queden allí, puesto que en la ciudad manda un musulmán, Mandani, que, por cierto, Trump, como os contaba ayer, tacha de comunista. Así es que el ministro de Asuntos de la Diáspora dice que el alcalde es un matón que apoya a Hamás. Y, por lo tanto, hay otro ministro que dice que ha ganado en Nueva York el antisemitismo sobre el sentido común. Bueno, que les piden a los judíos que vuelvan a Israel. Y el hombre que lanza o que produce estas reacciones, el alcalde ya, Mandani, con más del 50% de los votos que se ha llevado de las elecciones, ¿qué dice? Pues dice que quiere ser alcalde de todos, incluido de los judíos, aunque no le hayan votado. Estoy orgulloso de estar aquí como el alcalde electo de la mejor ciudad del mundo. Estoy deseando ser el alcalde de todos los que llaman hogar a esta ciudad, y eso incluye tanto a los judíos que me votaron como los que no. Y la impresión sobre este nuevo alcalde de Nueva York por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cambia. Le va siguiendo los primeros compases y dice que ha empezado con mal pie. Vamos a escuchar a Donald Trump. Mira, es que estoy dividido porque me encantaría que todo le fuese bien al nuevo alcalde, porque amo Nueva York. Amo Nueva York de verdad. Cuando me fui a Washington desde Nueva York, a Nueva York le estaba yendo bien. Sí que había algunas malas señales. La mala señal era de Blasio. Y con este nuevo, mira, el comunismo no ha funcionado en 1000 años. Dudo que vaya a funcionar esta vez. ¿Vio su discurso de victoria? Sí, creo que fue un discurso con mucho enfado. Estaba muy enfadado y creo que debería ser bueno conmigo. Al fin y al cabo yo apruebo muchas de las cosas que le llegan. Así empieza mal. Bueno, pues que según Trump empieza con mal pie. Hoy, por cierto, Israel, y ya dejamos el escenario neoyorquino para irnos al escenario de lo que es el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Hoy el ejército de Israel ha atacado bases de Hezbollah en el Líbano, como veis ahí en estas imágenes. No es la primera vez que pasa. Durante el conflicto de Gaza contra Hamás,
hubo algunos ataques a Hezbollah, pero ahora da la sensación de que los ejércitos de Israel han vuelto a reconducir sus prioridades hacia el combate a Hezbollah en el Líbano. Como demuestra, insisto, pues este ataque que hemos podido ver en el día de hoy. Bueno, y dicho esto, vamos a dedicarle unos minutos al Club de Amigos de El Toro Televisión, porque ya nos acompaña aquí doña Paula Cruzado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, porque bueno, pues el Club de Amigos, gracias a todas aquellas personas que están al otro lado, pues va creciendo, vamos sumando socios, que al final es de lo que esta tele, bueno, pues es un gran sustento y de darles las gracias. Su sentido de ser. Eso es su sentido de ser, así que darle las gracias a todos ellos. Luego también nos está llamando muchísima gente, porque todas estas días y estas semanas atrás que vamos hablando de los 250 euros, porque, bueno... Las donaciones que pueden hacernos y que desgravarían. Eso es, tanto las cuotas como las donaciones, si llegan a los primeros 250 euros, te desgrabas el 80%, que son 200 euros, lo que pasaría a ser una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Pero vamos a ver una cosa, porque yo tengo esa duda conmigo mismo. Sí. Si yo ya voy haciendo una aportación al club mensual, ¿cómo hacemos eso de que pueda demostrar haber donado 250 euros? ¿Me vale lo que ya aboné en los 10 meses anteriores, en este caso? Claro que te valen, porque de hecho la cuota se considera donación y lo que está haciendo mucha gente es completar hasta llegar a esos 250 euros. Por eso lo decimos con un tiempo suficiente para que la gente les dé tiempo, porque tenemos hasta el 31 de diciembre. Muchas veces hemos empezado en diciembre, pero ya la gente, por sus economías familiares y por su reestructuración económica, pues no se lo ha podido disfrutar. Entonces este año hemos empezado con más tiempo para que la gente pues se lo vaya separando en meses. Ahora mismo tenemos el mes de noviembre y el mes de diciembre para hacer esa aportación extra para llegar a esos 250 euros. Lo pueden hacer tanto personas físicas como personas jurídicas, porque la gente que tenga una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, se puede desgravar en el impuesto de sociedades. El primer año se desgrava el 40% de la aportación que haga y los años siguientes, el segundo y sucesivo, si mantiene la cuota o es superior, puede llegar hasta una desgravación del 50%. Pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso de que tengas una empresa y digas, pues mira, voy a hacer una donación de 500 euros este año al Toro Televisión, se desgravaría 200 euros, el 40%. Que el año siguiente dice, oye, pues mira, pues sí, quiero seguir con los 500 euros, se desgravaría 250 euros en el impuesto de sociedades. Que quieras que no, pues es un pico. También hay gente que dice, bueno, yo estoy haciendo personas físicas, yo estoy haciendo donaciones puntuales, pero no sé cuántas donaciones llevo este año y también quiero completarlas. No hay ningún problema. Lo más importante es que se pongan en contacto con nosotros en el teléfono del Club de Amigos y nosotros le informamos de su situación económica que tienen con nosotros. O sea, cualquier duda, 91 616 2464, ni lo duden. Eso es. Y digan, bueno, pues mire, soy fulano de tal, pues en el club le van a decir, pues usted ha pagado tanto hasta el día de hoy, claro, y si quiere deducirse, pues le harán falta una donación de lo que sea, de la diferencia, ¿no? Eso es, y también es muy importante que la gente que está haciendo esas donaciones a los números de cuenta que aparecen en pantalla se pongan en contacto con nosotros para poderles identificar, porque si nosotros no tenemos identificadas esas donaciones, nosotros no las podremos presentar a Hacienda y ellos no se podrán desgravar esas cantidades. ¿Qué necesitamos en el caso de personas físicas? Necesitamos nombre, apellido, DNI y dirección postal. En el caso de que sea una empresa, pues nombre de la empresa, CIF y domicilio fiscal. Eso sí que es algo importantísimo, y que nos llamen, que nos escriban un correo electrónico, todo para que quede registrado y ellos puedan disfrutar de esa desgravación, que nosotros de verdad que agradecidísimos porque nos ayuden. Sí, porque con ese dinero que hipotéticamente decidan donarnos, pues están apoyando esta tele, están haciendo que esta tele, lo que yo les digo siempre, hay que llegar al conjunto de la sociedad española. Lamentablemente, por razones que ya se pueden imaginar, nosotros llegamos hasta donde podemos, pero nos gustaría llegar a más españoles. ¿Y cómo hacer eso? Pues necesitamos de su apoyo para poderlo empezar a practicar y empezar a llegar a más y más españoles con esas ideas que compartimos. Por eso, si somos copartícipes de unas ideas y nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas al conjunto de la sociedad española, pues harían bien pensando
que vale más ir de la mano juntos que no ir como francotiradores en las cenas de Navidad, intentando cazar al lazo a esa cuñada que votaba a Manuela Carmena, por ejemplo, ¿no? En todas las familias hay alguno que da el cante. Bueno, ¿en qué actos andáis en el Club de Amigos en estos momentos? Pues mira, ahora mismo se está celebrando la cuarta sesión del ciclo de Fernando Paz, que se está hablando de la figura de Jesús de Nazaret. Como cada jueves hasta el 18 de diciembre está este ciclo, es a las 7 de la tarde. Cristianismo en la historia. Eso es, se puede asistir de forma presencial o online. A todas aquellas personas que se acaban de enterar de este ciclo no hay ningún problema porque no se lo van a perder. ¿Por qué? Porque tenemos las grabaciones que las pueden adquirir y ponerse al día. También decirles que se pueden reenganchar al ciclo en cualquier momento porque son sesiones completamente independientes, o sea, que están dentro de un ciclo pero son independientes. Y hasta el 18 de diciembre estaremos todos los jueves a las 7 de la tarde con Fernando Paz. Muchas gracias, Paula Cruzado. Y tenemos la lotería, importante, que el año pasado se quedaron sin el décimo de lotería. Los que viven fuera de Madrid lo pueden adquirir a través de nuestra página web, que es clubdeamigos.eltorotv.com, en el apartado de agenda. Y los que son de Madrid, les animo a que se acerquen a nuestra sede. He visto mucha gente que viene personalmente a comprar, que lo ha incluido dentro de sus costumbres familiares. Sí, y sobre todo de Navidad, que vienen a saludarnos, a muchos de ellos que se pasan a conocernos, y sobre todo para que no se queden sin su décimo, porque el año pasado hubo gente que se quedó sin su décimo, así que espero que todos consigan ese décimo deseado. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre. Vamos a hablar de alguna cosa que sobre todo a la gente de campo le tiene que preocupar. El Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura, Luis Planas, acaba de emitir unas normas nuevas que, porque avanza la gripe aviar en algunos lugares y algunos países lejanos por ahora, ha prohibido el Ministerio criar aves al aire libre. O sea que si tenían ustedes gallinas al aire libre, ahora tienen un problema. Nos hemos visto ya obligados a destruir más de 2 millones de ejemplares en lo que va de año en relación con los focos existentes en algunas granjas. Este es el momento del año más peligroso desde el punto de vista de la posible extensión de la gripe aviar, razón por la cual publicábamos esa orden ayer. Y vamos a hablar de una batalla campal que tuvo lugar ayer en Vallecas. Hay un partido de fútbol entre el Rayo Vallecano y el equipo polaco Lech Poznan que se celebra esta tarde-noche y que ayer pues, produjo una bronca, una reyerta entre aficiones de unos y de otros que ha dejado un herido grave, que ha dejado un detenido y que ha dejado una verdadera batalla campal, que es esto que reflejan las imágenes. Bueno, además, dos aficionados del equipo polaco se colaron en el estadio de Vallecas para pintar uno de los fondos. Bueno, en fin, una cosa de estas descontrolada del fútbol que hacía tiempo que no pasaba en España y que es una lástima que tenga que ver con esta Conference League que tenía un expediente pues bastante limpio hasta ahora. Ya veremos cómo va la noche y ya veremos cómo van otros partidos. Bueno, y de Vallecas, donde hubo una auténtica batalla campal, nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana, donde les tengo que informar de algunas decisiones de la famosa juez de Catarroja. Bueno, esta señora sigue en una especie de... Ayer os contaba aquí cómo lleva a declarar al juzgado al dueño del restaurante El Ventorro, que no sabemos ni siquiera si estaba allí. Bueno, y esta que veis ahí es la periodista Maribel Vilaplana, la que comía en El Ventorro con Carlos Mazón. La juez le da 3 días para que entregue el justificante del parking a la periodista Vilaplana. Bueno, hombre, digo yo que la juez debe entender, la juez que por cierto le dijo, no, si ya sabemos que esto no va contra ti, si ya sabemos que tú no tienes responsabilidad alguna en este caso, pues hombre, si ella se comprometió a intentar localizar el ticket del parking de hace un año, porque dice que la acompañó Mazón, pues hombre, mire, estamos rizando el rizo un poco exageradamente. Deje usted que esta chica pues se tome el tiempo que le parezca oportuno y reclámele esto dentro de unos días, ¿no?
porque es que estamos hablando de que localizar el ticket del parking de algo que pasó hace un año dependerá de los medios que tenga la empresa del parking. Difícilmente alguien normal, que no tenga un caos en el coche y lo guarde todo, pues pueda decir, sí, me pongo esta noche, lo busco y mañana por la mañana lo traigo. Pero bueno, así es la juez del caso de Valencia. Y ya irán entendiendo que no va a bajar el tono porque haya dimitido Mazón, que esto es simplemente, pues nada. Y hablarles del asunto de la droga. ¿Por qué? Porque han desmantelado 7 puntos de tráfico de droga que conviene analizar. En primer lugar, nos vamos a Córdoba. En Córdoba la Guardia Civil le ha dado un golpe al tráfico de drogas importante. 6 personas han sido detenidas en Baena como autoras pues de un delito de tráfico de drogas, lo que patéticamente seguimos llamando un delito contra la salud pública. Esto ha sido tras una operación que ha permitido desmantelar 7 puntos de venta de estupefacientes activos en el municipio, solo en Baena, Bueno, los guardias civiles han incautado de 55 papelinas de algo nuevo que se llama revoltillo y que al parecer supone la mezcla de heroína y de cocaína. 185 gramos de MMDA, heroína, marihuana en cogollos, cocaína 31 gramos, 21 gramos de hachís, en fin, todo preparado para que entren y compren. Además, algunas armas, por supuesto, para vigilar que nadie nos haga un vuelco. Eso es en el argot, alguien que coge y se lleva la droga que tú tienes prevista para la venta. Y de Córdoba nos vamos a ir a Madrid, a la Cañada Real, que es un punto al que van a comprar muchos drogadictos, también históricamente gente que consume heroína y también cocaína. Bueno, la Policía Nacional, en este caso, ha desmantelado un punto de venta en la Cañada Real de Madrid y ha detenido a 6 personas porque vendían estupefacientes en una vivienda tipo búnker en la que había fuertes medidas de seguridad para evitar tanto que entrasen los agentes como bandas rivales. Esta operación se ha denominado Toldo y culminó ayer con la detención de 6 personas de un clan familiar que presuntamente se dedicaba a la venta de cocaína y heroína desde una vivienda que, como decía, está ubicada en la Cañada Real. Bueno, dicho esto, vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político. A las 8:02 momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo hacemos con 2 invitados que les presento a continuación. Josué Cárdenas, muy buenas tardes. Un gustazo estar aquí contigo. Le siguen en Periodista Digital, compañero periodista. Periodistas tenemos, ahora resulta que tenemos una especie de blindaje judicial. Vamos a ver. ¿Qué te parece? ¿Qué te bueno, parece? la realidad es que los que transitamos el Congreso y tal estamos poco blindados y Alfonso Rojo ha estado en Bruselas esta semana defendiendo denunciando precisamente eso. La necesidad de un poquito de protección, de respeto. Tampoco pedimos gran cosa. Don Carlos Entrena, muy buenas tardes. Me alegro mucho de verle, que hacía días que no le veía. Don Carlos Entrena es un jurista de fuste. Muchas gracias, muchas gracias. Y además es presidente del Club Liberal Español. Vamos a ver, muchos, a mí ya empiezo a acostumbrarme, la gente no me cree. Yo les dije, no, Junts tarde o temprano romperá, y romperá en serio. Porque esto ya verás tú, ni siquiera la vicepresidenta esta de que se pone corbata, Yolanda Díaz, tampoco me creía y decía, esta mañana decían, estos ya volverán a redil, no os preocupéis, que ya veréis cómo tal. No, maja, no. Resulta que no, resulta que en Junts han redoblado el planteamiento. La muerte incruenta del berraco de Pedro Sánchez no les vale. No les vale porque va a ser lenta y porque hay que agudizar ese momento electoral en Cataluña y presentarse ante el electorado, los de Junts, que es lo único que les importa, el electorado catalán, diciendo, vale, sí, le exprimimos el suc, el jugo, le sacamos el jugo, pero cuando ya no había más jugo, ¿quién lo tumbó? Nosotros. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues redoblando lo que era incruento va a ser cruento.
De momento han anunciado que no van a apoyar nada del gobierno, solamente aquellas pequeñas normas que puedan beneficiar a Cataluña y lo de las víctimas del ELA, que les debe parecer, a pesar de indepes, tienen algo de sentido de humanidad y les debe parecer una vergüenza lo que ha hecho la clase política con las familias del ELA. Todo lo demás lo van a tumbar, ya lo han hecho saber a bombo y platillo. ¿Cómo lo van a hacer? Presentando enmiendas de totalidad, pero ha dicho esta señora Nogueras que ni techo de gasto, ni presupuesto, ni ley Begoña, ni ley Bolaños, ni lo que se plantea el gobierno. Unas 25 cosas ya están un tanto avanzadas, las otras 25 están en el garaje, ninguna de las 50 va a ver la luz, las pueden enterrar en el cajón de freír puñetas. Vamos a ver qué pasa con Junts. Junts bloqueará todas las leyes de Sánchez. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España, sino que están al servicio de Cataluña y de los catalanes. Que si no se cumple con los catalanes no puede haber estabilidad. Con los catalanes no se vale todo. Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Hace 2 semanas los de Carles Puigdemont ya avisaron al presidente y hablaron de la hora del cambio. Le siguió el anuncio sobre el fin del apoyo a Sánchez y desde entonces, silencio. Sánchez no ha comparecido para explicar cómo gobernará sin mayoría parlamentaria y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso para los de Puigdemont. Sin el apoyo de sus 7 diputados, es decir, sin mayoría parlamentaria, la legislatura de Sánchez está condenada. Ha perdido su legitimidad para gobernar. Ya no existe ningún puente entre los socialistas y Junts. Rechazarán todas las leyes que están en tramitación. Son más de 50 leyes las que quedarán paralizadas, tanto las que se han presentado en el Congreso como las que están en tramitación, porque votarán en contra. Las 9 leyes que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado español, no podrá aprobar el techo de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos catalanes, como tampoco podrá aprobar leyes como la ley Bolaños o ley Begoña. Según la portavoz de Junts, han sido el Partido Socialista y Sumar quienes han provocado esta decisión, al no cumplir con los acuerdos sobre la ley de amnistía Puigdemont, el reconocimiento del catalán en Europa o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Eso sí, evitan pronunciarse sobre una posible moción de censura. El Partido Socialista, de todos aquellos exámenes que ha suspendido, si nos ponemos a hablar del PP, el PP repite curso. Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español, a ninguno. Desde el Gobierno restan importancia al veto de Junts y siguen con el mismo argumento de que mantienen su mano tendida. Don Carlos Entrena, ¿cómo lo ves? Pues era algo esperado desde hace unos días, porque es que estos están actuando, Junts está actuando en defensa propia, pues porque está perdiendo allí muchos votos en Cataluña, por lo menos las encuestas que hay allí pues le dan una pérdida de votos por la señora Riols, esta que es de extrema derecha, extremo nacionalismo. Y entonces, pues claro, como están perdiendo mucho voto, pues lógicamente pues tienen que reaccionar. Parece ser además que sus bases también, aunque no son muchas bases las que tienen, pero el 80 o 90% ha dicho que sí, que adelante, que hay que romper con Sánchez, pues porque no le están sacando más rendimiento le está sacando Esquerra. Y entonces, pues claro, ellos han decidido romper, que es lo que les interesa, manifestar, ahora demostrar oposición. Ahora rompiendo la vajilla de esa que nos regaló tu madre cuando nos casamos, ¿no? Claro, ellos han sacado todo lo que han podido, se han encontrado que la amnistía la tienen bloqueada finalmente por el tema de la malversación de fondos, pues por el tema europeo, y entonces pues han encontrado que tienen que buscar una excusa, pero es que yo creo que la gran excusa es la pérdida de votos que le anuncian en las próximas elecciones catalanas. Josué. Bueno, escuchar esto del Estado español siempre es para replantearnos un poco cómo está el panorama, ¿no? Referirse a toda España como el Estado español. Vamos a ver, claro, la decisión que ha tomado Junts en este momento provoca un caos, un nulo gobierno en todo el entorno de Sánchez. ¿Por qué? Porque si no hay ley de presupuestos, si no hay ninguna ley que puedan sacar adelante, si no son capaces de gobernarnos, de legislarnos,
que uno se plantea que a lo mejor es mejor, porque la pasada legislatura, con esa diarrea legislativa de la que nos hablaron, con la ley de bienestar animal, con la ley trans, con la ley del solo sí es sí, mejor hubiese sido que tuviéramos a alguien que bloqueara todas esas leyes que salieron adelante. Pero la realidad, y los espectadores que nos están viendo, tienen que plantearse, ¿nos merecemos un gobierno que no nos puede gobernar? ¿Que no puede sacar nada adelante? Dicen, tenemos la mano tendida, pero una mano tendida que parece que Junts, muy pendiente de su electorado, muy pendiente de Cataluña, no quiere volver a atender para llegar a ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que el partido está bloqueado, creo que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones y que en un futuro, bueno, pues gobierno que pueda salir de esas urnas, pues oye, planteémonos lo que es Junts, un partido que lo único que busca es una ley de amnistía que haga que olvidemos todo lo que pasó en 2017, incluso el posible delito de terrorismo, la malversación, por supuesto, y que Puigdemont venga a España entre loor de multitudes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucede. Lo que está claro es que el mandato es claro, Sánchez tiene que convocar elecciones. Sí, vamos a ver, ¿cómo se lo ha tomado esto Alberto Núñez Feijóo? Pues, bueno, con ironía. No sé si la ironía es su principal virtud. Ahí aparece, ahí aparece. Bueno, ¿y qué es lo que dice? A ver si puedo leer lo que dice. El gobierno presume de ser el más estable de Europa. Pues vaya estabilidad. Eso es lo que viene a decir Alberto Núñez Feijóo a partir de la exhibición impúdica de yo soy el que manda de esos 7 diputados que tiene Junts, que es la verdad. Es tan impúdico esto como lo que hacía antes. Lo que pasa es que ellos deben pensar, porque de muñir la vaca sí entienden, Claro, claro. Deben pensar que ya los tiempos no les van a permitir demasiado avance y para adelante. Ellos han obtenido un buen rendimiento del apoyo que han hecho a Sánchez en este tiempo, ¿no? Pero al final pues les queda rebañar el plato y no han podido sacarle la amnistía final y la malversación de fondos, ¿no? Y entonces pues eso, y además que tienen allí el problema de los electores catalanes, que esta señora Orriols les está animando mucho. Pues es una señora que es de extremo nacionalismo, de estos tremendos, ¿no? Pero lo importante probablemente sea qué es lo que va a afectar al gobierno de Sánchez. Y Sánchez, desde luego, no va a dimitir, eso ya lo sabemos, va a aguantar lo que pueda. ¿Cómo puede aguantar? Pues no llevando leyes al Congreso, si le da igual, si le da lo mismo, sí, ya lo vía dijo. decreto. Decreto ley, pero bueno, al cabo de un mes lo tiene que convalidar, bueno, pues ganará un mes y no lo conseguirá aprobar. Pero y eso llamará. es entrar en vía muerta. Es entrar en vía muerta, pero tirará unos pocos meses. ¿Unos pocos meses para qué? Porque él está en una fase de defensa, él está en línea defensiva. Y el PSOE nos venderá y venderá a su electorado. Miren ustedes, nos decía la oposición que nos íbamos a vender por apoyar a Junts. No, miren, hemos sido capaces de no claudicar, de no transigir y de no, digamos, rendirnos ante todas las pretensiones de Junts. Intentará envolver en la bandera española. Efectivamente. Y dentro de unos meses, cuando haya elecciones generales, utilizará este argumento. Yo he resistido la presión de los separatistas catalanes y entonces, como he resistido, soy un español que entonces quiero y tal. Eso no cuela ni entre... Hombre, esperemos, ni por todas las televisiones que tenga, que no, solo le falta esta y alguna más, ¿no? Por cierto, esto me invita a hacer una reflexión a propósito de cómo está ahora mismo Cataluña. Si entráis en redes sociales y lo buscáis, el pasado viernes hubo una concentración de jóvenes, un concierto independentista, no sé cómo se llamaba, pero bueno, claramente independentista, en el que insultaban al Estado español, a España, que no queremos estar en un país ocupado, independencia, todos a rabiar. Ahí había miles de jóvenes, Lo digo porque hay cosas que no cambian en Cataluña, aunque esté de presidente de la Generalitat uno que dice ser del PSOE, Salvador Illa. No cambia nada. Hoy se ha señalado, perdóname Xavier, a unos niños de la Escolanía de Montserrat por cantar en español. Sí, ha habido todo fíjate. Pero fíjate el acoso que sufren
los docentes. Los docentes, aquí desde Pujol hay un problema. Los chicos salen a jugar al patio y hablan español. Hablan español y dentro tienen que hablar catalán, pero eso lo entienden como una obligación impuesta y no les apetece. Les gusta más pues la cosa más espontánea, porque muchos en sus familias, con sus amigos, en las calles, con sus hermanos, siguen hablando español. Digo yo que será por eso. Ahora, la Administración se atreve a hacer ahora cosas con ella que no se atrevía a hacer Pujol, mandar cartas a los docentes conminándolos. Tu deber es hacer que se hable catalán. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. En Cataluña, hablar en castellano puede costarle caro incluso a los profesores. Varios docentes están denunciando estar presionados por hablar en castellano dentro de las aulas. El Departamento de Educación insiste en que el catalán debe ser la lengua vehicular, pero algunos docentes aseguran que esa norma se está aplicando en exceso. Un profesor de inglés en un instituto cerca de Barcelona lo ha vivido en primera persona. Apenas empezado el curso, recibió un toque de atención por hablar en español con sus alumnos. Le dijeron que su deber era hablar en catalán, tanto con los alumnos como con los padres. Pero la presión ha ido creciendo cada día más. El centro le obligó incluso a firmar un acta del Departamento de Educación para que en sus clases solo se use el catalán o el inglés, nada de castellano. Y este no es el único profesor que está denunciando estas presiones. Otro docente que ejerce en Cataluña denuncia que una compañera le reprendió en plena sala de profesores por hablar en castellano. Ellos y muchos otros docentes denuncian una presión creciente para arrinconar al castellano. Todos coinciden en lo mismo. Sienten que hablar en castellano puede costarles el aislamiento e incluso algunas sanciones. Reivindican además su derecho a usar las dos lenguas oficiales dentro de las aulas. Mientras tanto, la Generalitat mantiene su modelo de inmersión lingüística y defiende que el catalán debe seguir siendo la lengua principal de la enseñanza. Sin embargo, asociaciones como Escuela Bilingüe y Docentes Libres han alzado la voz ante esta situación. Aseguran que las denuncias se han triplicado y hablan directamente de acoso institucional. Acoso institucional, esa es la palabra. Sí, sí, efectivamente, es acoso y es una persecución de aquellos profesores que quieren enseñar en español, ¿no? Porque claro, es que han organizado tal follón, tal confusión de la lengua vehicular y tal, que no quieren reconocer nada más que la exclusividad de la enseñanza en catalán. Y eso no tiene sentido en España, donde la lengua oficial es el español y allí es una lengua cooficial el catalán. Y luego hay muchos profesores pues, que enseñan en español, y no han tenido demasiado problema. Lo que pasa es que cada vez se está apretando más las tuercas de estos profesores en español. De todas formas, hay una reacción, yo lo veo en Mallorca, porque hay mucha conexión con Cataluña y hay muchos estudiantes que van a Barcelona, y que hay una reacción en contra de la imposición y de la prohibición tremenda. Estos chicos jóvenes que se han ido a manifestar en contra, el otro día creo que han estado en una manifestación contra Marcelo Gullo, que iba a presentar un libro. Sí, sí. Tertuliano del Gato al Agua. Pues hay una reacción muy importante, hasta los chicos jóvenes de estos que salen a ligar y tal, dicen que allí la forma de ligar es hablar en español, como vayas hablando en catalán, allí no ligas nada y tal. O sea que empieza a haber una reacción en contra de la imposición y de la prohibición. Y eso está muy bien. A mí, nosotros que defendemos la libertad y defendemos que no haya discriminación, lo que están sufriendo los profesores y muchos sanitarios es una discriminación. Y muchos que se han ido por no sufrirla, que eso es un empobrecimiento en términos de capital humano insoportable. Y muchos que se han ido. La Facultad de Filología de Barcelona, en los años 60, era la más prestigiosa del mundo hispánico. Hoy no va nadie de ningún país latinoamericano a estudiar a Barcelona, ni filología española, ni nada. Hombre, las hermanas y los de Messi se fueron todos de allí, claro. Sí. Pues fue. Es tremendo. Yo soy una persona que me he educado en Salamanca y que siempre me he educado en español, y es innegable la fuerza que este idioma tiene
en el patio del colegio, como decías, es decir, los niños eligen el español porque la canción de reggaetón que escuchas es en español, porque seguramente liguen más en español, porque a pesar del ejercicio que desde Pujol se viene haciendo con la inmigración de favorecer a la marroquí o a la magrebí con respecto a la hispanoamericana, llegan muchos hispanoamericanos y ellos hablan en español. La cuestión es que siempre reconozco, y creo que no tenemos de dejar de hacerlo, al catalán como una lengua española, absolutamente, o sea, como una lengua preciosa, como una lengua en la que también muchísima gente se ha educado, ha amado, ha vivido, realmente es su lengua materna, es la lengua en la que le echan la bronca a sus padres. O sea, que esas dos realidades no pisen la una a la otra. El español se va a imponer porque la fuerza que tiene es abrumadora frente a una lengua que tiene que seguir. Yo soy de los partidarios que la educación es importante que esté el catalán, es importante que esté el vasco, que esté el euskera en este caso, que esté el gallego, y creo que esa relación tiene que mantenerse siempre y cuando no haya una imposición. Estoy absolutamente de acuerdo, o sea, una no pise a la otra, pero que creo que en la educación se favorezca, se anime al catalán. Creo que eso siempre, además, ha habido una derecha histórica y clásica que siempre lo ha defendido, lo ha mantenido, y creo que es maravilloso. Es más, la derecha que en Galicia ha mantenido que el gallego es un idioma que hay que preservar y que hay que defender, no le ha ido nada mal electoralmente en Galicia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que preservar las lenguas que están presentes en esas regiones tan españolas como el propio español no tiene que quitar para que se señale a un niño que en un momento dado quiera pedir señorita, quiero ir al baño en español, señorita, quiero que me corrija este ejercicio en español. Creo que es fundamental. Pero en los países que son bilingües, que no solamente hay problemas de identidad lingüística en España, pues hay en muchos países. Voy a poner un ejemplo. En Canadá. En Canadá es obligatorio salir de la escuela sabiendo leer y escribir perfectamente y explicarse perfectamente los dos idiomas oficiales del país, el inglés y el francés, con independencia del lugar donde uno viva, tanto si eres de Quebec como si eres de Vancouver, da igual. Bueno, pues a mí me parece correcto y me parece justo. Lo que no me parece normal ni medio normal es que cuando alguien formateado en la escuela del catalán impuesto de la imposición lingüística parezca un paleto de pueblo. Hay que enriquecer la sociedad, hay que dejarla que viva, que transcurra en su lengua, y además lo lógico es que se aprenda el otro idioma. Pero no se puede hacer uno antipático. Hay que darse cuenta que en este momento en Cataluña hay unas instituciones, el gobierno de ella, que es tan nacionalista como los otros, y encima le gusta competir y esto, es tan nacionalista como los otros. Cuando yo vivía en Barcelona había mucha gente de derecha, que votaba al Partido Socialista por la sencilla razón de que era español. Pero es que eso ha cambiado tanto, que además la gente ahora, cuando va por allí y alguien pues le intenta vacilar, pues le molesta con este tema. Y se están haciendo antipáticos estos que quieren imponer el catalán a machamartillo. Se tienen que dar cuenta que tienen que ser normales, no voy a decir simpáticos, que tienen que ser normales. Normales, sí, y aceptar que hay dos idiomas oficiales iguales en cualquier comunidad bilingüe de las que tenemos en España. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos y enseguida volvemos. Continuamos. Hoy es noticia la Audiencia Nacional y el juez Ismael Moreno porque, como no podía ser de otra manera, siguiendo lo que le recomendaba su colega del Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido abrir una pieza en la Audiencia Nacional a propósito de los pagos en metálico que se celebraban en el Partido Socialista. Ya saben, las chistorras, las lechugas, los soles, todas esas cosas vienen sobraditas, y el reparto te manda un motorista que yo no puedo hoy, ya si acaso tú, pero no era Koldo el que repartía. Pero si Koldo no es del partido, ¿cómo va a repartir? No, bueno, es militante, pero no tiene despacho. Ya, bueno, sí, pero estas cosas que ya se las saben todas. Y por cierto que en la carpeta de la Audiencia Nacional hay una parte, no la más importante, pero hay una parte que ya le han transferido al juez de la Audiencia Nacional, es, oiga, y aquí tiene la declaración de una señora, dice que empresaria, que llevó en nombre de Víctor de Aldama 90.000 euros al PSOE en 2 bolsas de basura y que dice haberlos entregado en la segunda planta.
Bueno, pues sí, efectivamente, el magistrado del Tribunal Supremo, que está estudiando el tema de las comisiones, del cobro de comisiones ilegales, de Ábalos, Koldo, Aldama, pues se ha encontrado con este tema nuevo, con esta cuestión, desde el informe de la UCO le ha dicho pues, que ahí había pues, una cantidad de movimientos de caja, de efectivo, dentro de no de la contabilidad, que había aparecido por allí de alguna forma, porque en la contabilidad del Partido Socialista pues no aparece esto. Dicen que quieren cruzarla con unas salidas de banco, pero realmente lo que ha dicho el magistrado del Tribunal Supremo es que hay un gran desorden, que la contabilidad no se puede desentrañar de esa forma, que tendrán que justificar si estaban utilizando la caja y la caja física, la caja del Partido Socialista, para blanquear dinero que a lo mejor Ábalos y Koldo y Cerdán estaban llevando allí al partido utilizándolo como caja. ¿De dónde venía ese dinero? Pues cualquiera sabe, pues porque no todo ha salido de la contabilidad, un asunto de la contabilidad del Partido Socialista. Porque claro, eso sería de banco a caja, ¿no? Que te llevas el dinero a la caja y entonces pues eso no cuadra, hay más dinero y entonces están intentando justificarlo con los tickets de comida, de la gasolina o de no sé qué historias y tal. Parece ser que bueno, ahí puede coincidir y confluir un montón de asuntos, ¿no? Que puede ser tema de blanqueo, sobresueldos, para limpiar cuentas que estos tenían, comisiones que recibían que las pasaban por allí. Pero claro, realmente, si el PSOE realmente ha tenido unos ingresos ajenos al margen de la contabilidad oficial, tiene un problema. Pero si encima estos han utilizado como caja las cuentas del Partido Socialista, realmente es una faena gorda la que están organizándole a su propio partido, utilizar para blanqueo de los ingresos que ellos tengan, ¿no? Primero hay un argumento que ha salido de la factoría Moncloa, que es el de que todos vemos efectivo en nuestras empresas como el que va a trabajar cada día, o sea, naturalizándolo totalmente cuando es falso. O sea, cuando hoy Óscar Puente creo que salía haciendo chorradas con billetes en efectivo, o sea, nos están queriendo hacer ver cuando ellos han encabezado la gran campaña de dejar de pagar en efectivo y este tipo de cosas. Ahora lo efectivo es maravilloso y es lo corriente, no es verdad, y ustedes lo saben, las señorías del Partido Socialista. Y luego que esto se derive hacia la Audiencia Nacional, bueno, pues la verdad que puede ser que nazcan mis nietos y todavía les cuente, así como un abuelo cogiendo a sus nietos, pues que hay un caso PSOE de una trama con dinero en efectivo. Es decir, se suele ralentizar muchísimo las causas y que nos lo cuente con el caso de hidrocarburos cuando se desvía hacia la Audiencia Nacional. Entonces vamos a ver. Yo espero que esto no se nos olvide de cara a la hora cuando entremos en unas urnas y que tampoco Sánchez aproveche cualquier escenario en el que no hay una sentencia para convocar elecciones y nos diga a todos, no hay una sentencia, por lo tanto yo no soy culpable de nada, en Ferran no existió el dinero en efectivo, como por ejemplo han hecho en el caso de los ERES con el Tribunal Constitucional, en el que nos han querido hacer ver que no existió ni la cocaína, ni los 600 millones, ni existió nada, porque el Tribunal Constitucional todo lo ha borrado, y espero que dialécticamente, si no hay una sentencia de nada y si esto va poquito a poco como un caracol, pues que no nos vendan la moto de que aquí no hay sentencia, de que son libres, porque ya el simple hecho de que se esté investigando al partido del gobierno con esa dialéctica de pásame este dinero, viene un motorista, a mí me parece absolutamente bochornoso. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que tiene que hacer la justicia, que la verdad es que, bueno, pues yo, con todo el respeto, no entiendo por qué no se ha hecho. Que es decir, esta señora llevó 2 bolsas al PSOE y no sabe quién se las dio en la planta segunda. Vengan y pasen los que trabajan en el PSOE, primero los de la planta segunda, y si no localiza al que le entregó las bolsas, seguiremos con la planta tercera, con la cuarta y con la quinta, hasta que lo encontremos.
y a ese le vamos a pedir explicaciones de qué hizo con los 90.000. Hay muy pocos casos de corrupción en los que tienes a alguien con la voluntad de autoinculparse en un delito o en un presunto delito. Claro, porque además esta señora fue 2 veces. Claro, fue dos veces entregas. Y cuando alguien va a un edificio desconocido, lleno de oficinas y tal, y lleno de plantas, pues no se lo da al primero que llegue. Dele usted la bolsa al primer segurata que vea por allí. Pero no, se iría a una persona concreta, más o menos. Sánchez no sabía. sé cómo fue. Claro, pero la cosa es que la justicia tenía que haber producido esa investigación como la más importante del caso de los pagos, más incluso que lo de las chistorras y las lechugas. A mí me parece lo más relevante el origen de los fondos. Por eso se está investigando si han torcido concursos de obra pública. Por lo mismo, por si eso produce un dinero que está en el juego del reparto. Y luego el aspecto de la contabilidad, de caja, con tantos sobres, que allí ya sabrán el número de sobres, la UCO ya tiene que saber, los sobres tampoco son infinitos. Es muy fácil con un buen contable, con un auditor, el determinar cuánto dinero se ha sacado del banco del Partido Socialista y cuánto dinero se ha entregado a esta gente. Pues porque eso es un trabajo contable y eso, con la ayuda de un ordenador, no es imposible. O sea, ese puede ser un trabajo rápido. Igual que también puede ser rápido este reconocimiento. Claro, y útil, rápido y útil para que entendamos de qué iba la movida, de verdad, de verdad. No lo que nos quieran contar de que aquí todo se hacía bien. Eso es muy fácil decirlo y luego pues viene la comprobación. Vamos a hablar del fiscal general del juicio. Hoy no ha pasado por allí nadie, porque estaban estresados los señores magistrados después de haber tomado declaración, sobre todo a los periodistas que fueron ayer a decir que el gobierno es el mejor, fundamentalmente, ¿no? Pero es verdad que han tenido unos días trepidantes en los que hemos visto 2 detalles. Que hay una organización que funciona y ha mandado las instrucciones adecuadas a todos para que no involucren en esto a la Moncloa. El soldado Ryan que hay que salvar es la Moncloa, aunque le pueda caer algún clavo ardiendo al fiscal general del Estado. Eso ya veremos cómo lo solucionamos, si es con indulto o de la manera que sea. Pero la cuestión principal es algo con lo que yo la verdad estoy personalmente en desacuerdo. Yo creo que el alma inspiradora de esta operación, que no nos quiten el relato, vamos contra este que es el pareja de Ayuso y todo eso, solo puede salir del entorno del puto amo, porque ninguno de los demás tiene la personalidad, el carácter y el autoritas para ponerlo en marcha. Pero bueno, vamos a ver cómo ha pasado toda esta serie de ideas, cómo han ido pasando por el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo se vive un juicio que marcará un antes y un después. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. En las 3 jornadas que ya se han celebrado del juicio, la mayoría de testigos han intentado exculpar a Moncloa. Por ejemplo, Pilar Sánchez Acera, la exasesora de Moncloa, ha situado la atención lejos de la presidencia del Gobierno y ha acercado la sospecha hacia la propia Fiscalía. Sánchez Acera declaró que no recibió el correo clave en este procedimiento por vía oficial desde Moncloa, sino por los medios. Un relato que coloca a Moncloa en posición de inocente o al menos le desvincula de la filtración. Y eso tiene consecuencias. Si la Moncloa no fue el origen de la filtración, las sospechas empiezan a apuntar con más intensidad a la Fiscalía. Juan Lobato en su declaración también aseguró que Moncloa no le daba órdenes en materia de comunicación. Sin embargo, Lobato sí confesó ante el juez que preguntó de dónde provenía la captura, advirtiendo que de lo contrario parecería que la imagen se la había proporcionado la Fiscalía. De esta manera, Lobato no exoneró de culpabilidad al Ministerio Público. La declaración de la jefa de prensa de la Fiscalía General tampoco deja en buen lugar a Álvaro García Ortiz. Mar Edo dijo que fue el fiscal general quien le dictó todos y cada uno de los detalles de la nota de prensa. Lo mismo hizo Almudena Lastra, quien apuntó directamente al fiscal general durante su declaración en el Supremo. La Fiscalía, que en teoría representa la integridad y la transparencia, aparece ahora como centro de la sospecha.
No simplemente por la acusación directa, sino porque los indicios acumulados y los testimonios escuchados poco a poco van dejando su culpabilidad al descubierto. Parece que a los testigos solo les interesa exonerar a Moncloa y dejar a su suerte a Álvaro García Ortiz, aunque eso conlleve que el fiscal general acabe en la cárcel. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Aún quedan 3 jornadas de juicio y varios testigos por declarar. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Pues que antes salvar al soldado Ryan, Ryan era el fiscal general, y parece ser que ahora lo que hay que salvar es a la Moncloa. Es decir, que retroceden las líneas de la playa de Omaha. Porque lo ven muy complicado la situación que tiene este señor por la revelación de este secreto, porque ha estado jugando con los inferiores y con el superior. Desde luego él tiene dos elementos muy malos en contra, muy malos, que es que el Colegio de Abogados está ahí al pie del cañón porque ya está cansado del tema del abuso institucional en el ejercicio de la profesión, y es inadmisible estas interferencias constantes que ha habido. Yo recuerdo siempre el caso de Garzón, el caso de Garzón, que el Colegio de Abogados de Madrid se pudo personar, estuvo dudando y al final no se personó, y fue el fiscal Peláez el que... Ignacio Peláez, el fallecido, que en paz descanse, el que pechó con el asunto. Pero esto del correo, que este le pidió encarecidamente a las fiscales de aquí, de Madrid, y esta Lastra le dijo que no, y que ibas a hacer, y que no sé qué, eso es un dato muy malo. Y luego el asunto para la Moncloa, muy malo desde mi punto de vista, que no se va a ir de rositas la Moncloa, entiendo yo, es la llamada de esta acera a Lobato, porque es que ahí es donde prácticamente viene el origen de la cosa, o la segunda fase, porque esta llamó a Lobato a decir: te voy a dar un documento para que arrases a Ayuso en la próxima, hoy, el día que tenía sesión de control allí en la Asamblea. Y entonces de una forma prudente, pues dijo: oye, ¿esto de qué va? O sea, que es que hay dos actuaciones prudentes, que es la del fiscal Lastra y la de este Lobato. Y este Lobato apunta mucho a la Moncloa, apunta a la jefa del gabinete, del jefe del gabinete de la Moncloa. Porque ¿qué hace esta señora llamando a Lobato para mandarle un documento? Y el otro le dice: ¿dónde vas? ¿De dónde has sacado esto? Y a continuación, al cabo de un tiempo, se asusta Lobato y se va a un notario para contar esta historia. Sí, como la del dinero al PSOE, también se fue a un notario. Sí, yo veo difícil que el soldado Ryan Moncloa se vaya tan fácilmente. Y ahora viene lo que más nos molesta a los periodistas, que la señora Acera dice: que no quieres el caldo porque está caliente, no te preocupes, que yo te lo enfrío automáticamente. Se lo manda a un medio de comunicación afín, lo publica, y cuando ya lo tiene publicado le dice: ¿y ahora qué, chaval? ¿Ahora te atreves? Ahora vas cubierto. Y entonces se atrevió. Esa es la cuestión. Vamos, es innegable que Moncloa está detrás de toda esta trama. Porque, vamos a ver, si Lobato hubiese sido Paje Lambán en su día, que en paz descanse también, o Guillermo Fernández Vara, que en paz descanse, pues oye, todavía tenían cierta independencia y a lo mejor podían actuar por sí solos para intentar acabar con un rival político en sus diferentes regiones. Pero la Comunidad de Madrid, el PSOE de la Comunidad de Madrid tiene línea directa absoluta. Solo hay que ver a quién han puesto de sustituto como portavoz de Madrid, que es un ministro de Sánchez, absolutamente. O sea, la relación, y más con la personalidad de Lobato. Lobato ha estado en las faldas de Sánchez, en las faldas de todo el mundo de Moncloa, y no ha movido un dedo sin que Moncloa lo supiese. Vieron una oportunidad para cargarse una rival política. Lo que no sopesaron es que estaban utilizando a una de las figuras que tiene que ser la garante de defendernos a todos, de defender el Estado de Derecho, de perseguir los delitos y no de cometerlos. Ese fue el problema. Creyeron, que ya lo dijo Sánchez aquello de que de quién depende de la Fiscalía, es mía, y por lo tanto puedo hacer lo que me dé la gana, como lo hago con el CIR, lo hago con Radio Televisión Española o lo hago con otras instituciones, y se han metido en un lío que ha llevado, pues eso, a un banquillo que a lo Mario Conde. O sea, se sienta en un momento en la tribuna, luego tendrá que pasar al banquillo de los acusados. O sea, un esperpento que se hablaba antes de la historia democrática, ¿no? De la historia universal a nivel político, que un fiscal general del Estado se siente
eso, a perseguir a una persona, pues eso, que ahora se ha dejado el pelo más largo y que ha intentado dar un poco de pena ahí en el juicio, pero que no deja de ser una persona damnificada por la acción de la Moncloa. Un fiscal general servil con el jefe, y otros fiscales muy serios y respetuosos con la ley, como la señora Lastra, que dice, para aquí, ojo, ¿qué vas a hacer con esto? Ahí están los funcionarios serios. No es el momento de hacer preguntas. Esto, yo siempre que sale el tema de los funcionarios de la administración pública al servicio del poder, siempre digo lo mismo. Hay funcionarios de todo tipo, pero la gran mayoría están al pie del cañón, cumpliendo la ley. El programa de Gonzalo Miró tuvo que retirar en Televisión Española una frase que era juicio contra Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso. O sea, eso es lo que ha estado contando la 1 a la gente, lo han tenido que borrar porque, claro, es Mi consejo grotesco. es borren, pero del mando la 1. Sí, fuera. Que ya lo irán notando, verán cómo hace mejor periodismo. El caso del fiscal general del Estado ha producido una bronca de proporciones impresionantes en la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso y la portavoz del PSOE, Mar Espinar. Ese pobre hombre que se llevó 2 millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría, su pareja, reconoció que dio luz verde a sus abogados para confesar 2 delitos. El mismo día, su jefe de gabinete reconoció que mintió para ocultarlo. Y a diario usted demuestra que va a seguir viviendo como Dios a costa de los madrileños. Señora Ayuso, es muy importante que tenga claro algo que todos sabemos. La culpa es siempre de quien la hace, no de quien lo persigue. Muchas gracias. Su actitud siempre carece de la educación mínima requerida para ser parlamentario y que no sabe otra cosa más que insultar en lo personal. ¿Qué nivel tiene el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Carcome la corrupción y la más sórdida. Gestionan ruinosamente la utilización de los poderes del Estado y por eso son ustedes los que se están defendiendo en los banquillos. Operaciones contra adversarios, contra fiscales, contra la Guardia Civil, contra los jueces que hacen su trabajo, son lo peor que ha tenido España. Bueno, ya hemos hablado suficiente de este asunto. Nos vamos a Torres. En Torres hay novedades. Ángel Víctor Torres, por supuesto. No iba a ser Torres el futbolista. Ángel Víctor. ¿Por qué? Porque hay datos. Él está muy contento porque no sale lo de las chicas, lo de los pisos, tal. Pero no debería estar tan contento porque hay pruebas documentales en el informe de la UCO que certifican que cuando presentan factura los de la trama corrupta, los del grupo de Coldo, Soluciones de Gestión, los de las mascarillas, él en 48 minutos las infla en casi $500.000 de euros. Y luego dirá que él no estaba en los pagos, yo no estaba en los pagos, no, estabas inflándoles las facturas. Y además, proponiéndote para ¿qué más necesitáis? Lo decía en Canario, ¿qué más necesitáis para la refinería? Pedid por esa boquita. Vamos a verlo. El gobierno canario de Ángel Víctor Torres fue sin duda el mejor cliente para la empresa de Aldama. Además de los 12 millones de dinero público procedente de Canarias que se llevó la trama de Ábalos, Coldo y Aldama, Torres era capaz de modificar de un momento a otro los contratos de las mascarillas para inflar su precio. La inmediatez era tal que, por ejemplo, en la primera compra, el contrato se modificó solo 48 minutos después de haberlo formalizado, algo que nunca se había pagado, motivo por el que llegaron incluso a especificarlo en la factura. El precio incluye flete y seguro China-Madrid. Se facturarán aparte el coste flete Madrid-Tenerife Norte, estimado entre 60.000 y 80.000 euros por avión completo o proporcional. Con ese cambio, la trama ganó en tan solo 48 minutos 447.000 euros más. Por la compra de mascarillas que, recordemos, muchas resultaron inservibles. Pero durante su etapa como presidente autonómico, Ángel Víctor Torres no solo infló con millones de euros públicos los bolsillos de Ábalos, Coldo y Aldama, también ofreció a los empresarios vinculados a la trama un sinfín de facilidades para impulsar un proyecto privado de refinería de petróleo en Canarias. Según la UCO, Torres planteó directamente a los interlocutores que necesitaban para avanzar en la operación. Y también mostró su disponibilidad para activar contactos institucionales y explorar vías administrativas para ese megaproyecto de refinería, del que, por cierto, no se sabía la ubicación, hasta que la desveló el propio ministro, el día que intentó desligarse de cualquier implicación que revela el informe de la UCO. Josué, es materia más que suficiente para que alguien impute
En el caso mascarillas... No debería estar contento el ministro Torres. Él se piensa que el informe de la UCO es un informe ad hoc contra él. No, está investigando toda una trama y resulta que aparece ahí. Vamos a ver, un ministro del que Koldo dice, y permítanme la expresión porque es la que utiliza, estoy para ti, para lo que te salga de los cojones, que es la expresión, es tremendo. O sea, es para hacernoslo mirar. Es decir, la disponibilidad que Koldo tenía para facilitar, para agradecer a Torres su implicación en la trama, está ahí. Y los mensajes todos los hemos escuchado. Yo creo que el ministro Torres lo que se tiene que dejar es de inaugurar mausoleos masónicos y tal, que eso es lo que parece que más le gusta, y lo que tiene es que dar respuesta a todo esto. ¿Por qué, en lugar de estar ayudando a los canarios en un momento crucial, infló con esa cantidad de 447.000 euros? ¿Por qué quería ayudar a Aldama, a Ábalos y a Koldo para hacer una refinería y llevárselo crudo entre todos? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, efectivamente. Lo de las chicas, lo de los pisos, ya se seguirá investigando, pero de momento hay materia suficiente como para que Ángel Víctor Torres haya presentado su dimisión. Don Carlos. Bueno, pues yo creo que el informe de la UCO lo que está publicado es la cuarta parte, por lo que he leído. Y entonces en esa cuarta parte pues no aparece Torres con las chicas y él dice que está muy contento, que está muy feliz, pues porque no hay nada. No, sí que hay, pues porque ahí ya aparece que el procedimiento de emergencia de la contratación de las mascarillas, estas mascarillas primero fueron 6 millones, luego otros 6 millones, han sido 12 millones de compras de mascarillas por el procedimiento de emergencia por parte del gobierno canario, y este procedimiento de emergencia significa que no tienes que hacer un concurso previo, sino una adjudicación directa, y además puedes darlo a una empresa que no tenga justificado ni la solvencia financiera, ni la solvencia económica, del capital, de experiencia, y esta empresa parece ser, estas soluciones de gestión se llamaba, que no tenía ningún tipo de experiencia, o sea que ha sido una empresa que ha aparecido como paracaidista en distintas comunidades autónomas y en distintos ministerios. Es un gran escándalo, porque yo no sé cuánto habrá ingresado esta sociedad de Aldama, con la colaboración de todos estos, en esos meses, porque antes facturaba cero, pero de pronto, pues no sé si estará en 50 o en 80 millones de euros de ingresos por venta de mascarillas que además no valían para nada, que encima no servían. Y esto ha ocurrido en Canarias, en Baleares y en otras Ministerio del Interior, Ministerio del Interior. Del Estado. Hombre, esto es algo que es un tema gravísimo, es un tema gravísimo. Y lo de Illa, porque Illa era el ministro de Sanidad, y yo no sé si Illa está siendo investigado por los chinos de San Cugat y tal. No. Todo aquello, no hay nada ahí. Yo es que creo que el escándalo de las mascarillas es un escándalo tremendo en España. No sé cómo se puede... Aunque llegas a la conclusión que lo de las mascarillas fue circunstancial, yo creo que tiene mayor delito porque era un momento en el que todos estábamos muy nerviosos buscando ese producto, pero que lo hubiesen hecho con balones de playa o lo hubiesen hecho con cualquier producto que se les pusiera en la mano. Es decir, no les ha corrompido el poder, ascendieron al poder para corromperse, para tener una oportunidad, un trampolín hacia la corrupción, y ese es el gran problema. Ella creo que hablaba de 2.000 millones, el Ministerio de Sanidad, no sé, pero bueno, unas cantidades desorbitadas. Bueno, vamos a terminar. Estamos en la recta final. Dos noticias casi de última hora, ambas. En primer lugar, va a haber un encuentro Pedro Sánchez-Zelensky en los próximos días, que va a venir a España Zelensky. 2. Ha sido operado con todo éxito en Barcelona un opositor cubano de nombre Osiris José Puerto. Este hombre llegó a territorio español herido de bala por la policía del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, cuando estaba en una manifestación pacífica. Para disolverla dispararon y a este hombre le alcanzó. Le han extraído la bala y con ella pretenden llevar al Tribunal de Derechos Humanos al presidente cubano Díaz-Canel. A partir de este hombre, que como digo se ha salido ya del hospital y se repone de la intervención donde le han sacado la bala. Bueno,
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a ustedes dos su presencia aquí, sus opiniones, lo que más, y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad empezaremos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Junts no se conforma. De aquella ruptura sin sangre de los primeros días de la semana hemos pasado a una ruptura que se visualice, que haga bien de ruido a poder ser. De los de Puigdemont se puede esperar cualquier cosa, pero es que no están satisfechos con lo que decidieron de decir que rompían, pero no hacer nada más, y ahora presentan un perfil en el que 50 iniciativas de leyes, algunas maduras, otras a medio madurar y otras incipientes, van a atrasarse, van a atascarse, no van a salir porque les van a plantear enmiendas de totalidad a buena parte de ellas. Tan solo se salvan algunas, las que les convenga a Junts. Después de exprimir a Sánchez, ahora toca dejarlo vacío en el ruedo y herido de inestabilidad profunda. Cambia ahora la situación del presidente. Pedro Sánchez siempre ha vinculado su legitimidad a su estabilidad parlamentaria y en solo 2 años ha perdido el apoyo de Podemos y de Junts. Hoy, como era de esperar, en el gobierno le restan importancia a este último gesto de Junts y lo cierto es que tienen 2 bazas muy importantes. Los de Puigdemont, por el momento, no cierran la puerta a levantar este veto en un futuro y además tampoco quieren ni oír hablar de una moción de censura. Junts bloqueará todas las leyes de Sánchez. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España, sino que están al servicio de Cataluña y de los catalanes. Que si no se cumple con los catalanes no puede haber estabilidad. Con los catalanes no se vale todo. Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Hace 2 semanas los de Carles Puigdemont ya avisaron al presidente y hablaron de la hora del cambio. Le siguió el anuncio sobre el fin del apoyo a Sánchez y desde entonces, silencio. Sánchez no ha comparecido para explicar cómo gobernará sin mayoría parlamentaria y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso para los de Puigdemont. Sin el apoyo de sus 7 diputados, es decir, sin mayoría parlamentaria, la legislatura de Sánchez está condenada. Ha perdido su legitimidad para gobernar. Ya no existe ningún puente entre los socialistas y Junts. Rechazarán todas las leyes que están en tramitación. Son más de 50 leyes las que quedarán paralizadas, tanto las que se han presentado en el Congreso como las que están en tramitación, porque votarán en contra. Las 9 leyes que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado español, no podrá aprobar el techo de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos catalanes, como tampoco podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o Ley Begoña. Según la portavoz de Junts, han sido el Partido Socialista y Sumar quienes han provocado esta decisión, al no cumplir con los acuerdos sobre la ley de amnistía Puigdemont, el reconocimiento del catalán en Europa o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Eso sí, evitan pronunciarse sobre una posible moción de censura. El Partido Socialista, de todos aquellos exámenes que ha suspendido, si nos ponemos a hablar del PP, el PP repite curso. Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español, a ninguno. Desde el Gobierno restan importancia al veto de Junts y siguen con el mismo argumento de que mantienen su mano tendida. El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a este anuncio de Junts ni en pedirle elecciones de nuevo a Pedro Sánchez. Su portavoz en el Senado, Alicia García, cree que este Ejecutivo es una farsa y que mantiene como puede una legislatura fallida. La peor parte, dice, se la llevan, sin embargo, los españoles. El Partido Popular avisó que este gobierno era un error. Llevamos meses con una legislatura fallida, acabada, agónica y lo peor. Esto supone una gran parálisis del país, de España y de los españoles. El responsable de todo esto es Pedro Sánchez, de seguir en el poder con un único objetivo: tapar toda la corrupción y controlar todos los resortes del Estado.
Atención, porque no todo el Partido Popular comparte este diagnóstico. Su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, no se toma en serio a Junts. En un tuit ha recordado que para él todo esto se trata de un divorcio tipo Sálvame. O sea, dice él que ellos simulan romper, pero que van a seguir cobrando juntos. Lo que él dice sería una exclusiva. Bueno, Junts deja en el limbo más de 50 leyes de este gobierno a partir de ahora. Y han presentado, lo han hecho hoy, enmiendas a 24 normas, votarán en contra de otras 21 que estaban cerca de aprobarse, y las que salgan en breve del Consejo de Ministros las van a enmendar en cuanto lleguen al Congreso de los Diputados. De toda esta legislación hay normas especialmente sensibles, además de la ley Begoña y de la ley Bolaños. Están, ojo, la ley de secretos oficiales, las que pretenden arbitrar a la prensa o acallar la libertad de expresión, y la ley de universidades, esa misma que pretende acabar con centros educativos como en el que está matriculado la hija de Pedro Sánchez. Junts solo les perdona 5 leyes, las que contemplan cesiones a Carles Puigdemont y a todo su partido y a Cataluña, y la de financiación de la ELA. Algo ha cambiado ahora. Para Junts es un objetivo tumbar a Sánchez. Después de una ruptura incruenta, los de Puigdemont no solo se sienten satisfechos porque esto de que todo siga igual les permite mantener algunos altos cargos en empresas públicas, sino que buscan, ellos que son maestros siempre en el arte de la escenificación, lo que buscan es llegar a una estación término con la vitola de haber exprimido a Sánchez todo el tiempo posible hasta que dejó de tener jugo y luego de haberlo tumbado. Quieren hacer una demostración de la astucia de una zorra y de la fiereza de un tigre, hiriéndolo definitivamente hasta que se desangre en la arena. Ese es para ellos un buen cartel para presentarse a las elecciones en Cataluña. ¿Qué pueden hacer entonces? Pues después de darle un poco a la sesera en Waterloo, han decidido bloquear la legislatura, que es el objetivo que ordena el huido Puigdemont. Van a mandar al cajón, o sea, al cajón de las puñetas, las 25 leyes presentadas por el PSOE que estaban ya más o menos pendientes de aprobación o de mandar a que las aprobaran en el Congreso. Bueno, y luego otras tantas que están lejos de su aprobación. Solo se salvan algunas, las que les interesa a ellos, y la ley de ELA, que les parece que pues sería una gran contradicción política no aprobarla. En Junts manda una nueva ley. Tenemos que hacer que lo nuestro sea peor que lo que le venga a Sánchez de los juzgados. Eso me dice alguien que está muy cerca del grupo de gentes que asesoran a Puigdemont. Él no tendrá, Sánchez no tendrá presupuestos, no tendrá reforma judicial, no tendrá ley Begoña, no tendrá techo de gasto. A ver cómo puede seguir adelante. Pues poco tiempo. El fuego será graneado porque los de Junts piensan presentar enmiendas de totalidad a cualquier iniciativa de este gobierno. Porque lo que quieren es que se vea su nueva ardiente oposición a Pedro Sánchez. Los 7 diputados de Junts quieren desfilar los primeros el día de la victoria, que será sin duda el día en que nos liberemos del autócrata Sánchez. Y hoy además la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada en el caso Koldo para investigar los pagos en metálico a Koldo y a José Luis Ábalos. Lo hace después de la petición del juez del Supremo Leopoldo Puente, una vez escuchados a los testigos, el exgerente del Partido Socialista Mariano Moreno y a la secretaria del área de organización del partido Celia Rodríguez. Puente ya apreció en estas declaraciones una falta de control en los fondos, y ahora Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que tiene parte de esa causa, investigará además de esos pagos el posible ingreso de fondos opacos en el Partido Socialista. Hoy desde Ferraz consideran que este es un trámite comprensible, reiteran su voluntad de colaborar con la justicia y aseguran que sus cuentas están auditadas y son correctas. Los reproches contra el ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias son cada vez más estruendosos. Resulta que en el informe de la AUCO aparecen, por ejemplo, facturas por las mascarillas presentadas al cobro al Gobierno de Canarias que 48 minutos después de ser presentadas fueron infladas sorprendentemente en casi $500.000 por Ángel Víctor Torres.
Así que no solo se encargaba de que les pagaran a la trama corrupta las mascarillas que no servían para nada, sino que además les inflaba las facturas. Esto es un asociado que es un chollo. Y además lo de la refinería, porque en el tono más servil y más solícito que puedan imaginar de Ángel Víctor Torres, preguntaba a los de la trama, ¿qué más os hace falta para la refinería? Y nos encontramos ya en el ecuador del juicio al fiscal general del Estado después de que esta semana se hayan producido las 3 primeras sesiones. Quedan otras 3 la semana que viene que concluirán con la propia declaración del fiscal general Álvaro García Ortiz. La sensación que deja esta primera parte es que los indicios de criminalidad contra Álvaro García Ortiz son cada vez mayores. Así lo han corroborado y lo han construido varios de los testigos que han buscado exonerar a Moncloa y dejar a su suerte a García Ortiz. En el Tribunal Supremo se vive un juicio que marcará un antes y un después. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. En las 3 jornadas que ya se han celebrado del juicio, la mayoría de testigos han intentado exculpar a Moncloa. Por ejemplo, Pilar Sánchez Acera, la exasesora de Moncloa, ha situado la atención lejos de la presidencia del Gobierno y ha acercado la sospecha hacia la propia Fiscalía. Sánchez Acera declaró que no recibió el correo, clave en este procedimiento, por vía oficial desde Moncloa, sino por los medios. Un relato que coloca a Moncloa en posición de inocente o al menos le desvincula de la filtración. Y eso tiene consecuencias. Si la Moncloa no fue el origen de la filtración, las sospechas empiezan a apuntar con más intensidad a la Fiscalía. Juan Lobato en su declaración también aseguró que Moncloa no le daba órdenes en materia de comunicación. Sin embargo, Lobato sí confesó ante el juez que preguntó de dónde provenía la captura, advirtiendo que de lo contrario parecería que la imagen se la había proporcionado la Fiscalía. De esta manera, Lobato no exoneró de culpabilidad al Ministerio Público. La declaración de la jefa de prensa de la Fiscalía General tampoco deja en buen lugar a Álvaro García Ortiz. Mar Edo dijo que fue el fiscal general quien le dictó todos y cada uno de los detalles de la nota de prensa. Lo mismo hizo Almudena Lastra, quien apuntó directamente al fiscal general durante su declaración en el Supremo. La Fiscalía, que en teoría representa la integridad y la transparencia, aparece ahora como centro de la sospecha. No simplemente por la acusación directa, sino porque los indicios acumulados y los testimonios escuchados poco a poco van dejando su culpabilidad al descubierto. Parece que a los testigos solo les interesa exonerar a Moncloa y dejar a su suerte a Álvaro García Ortiz, aunque eso conlleve que el fiscal general acabe en la cárcel. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Aún quedan 3 jornadas de juicio y varios testigos por declarar. Marina. España no violó los derechos políticos de los independentistas catalanes por dictar prisión preventiva tras los hechos acontecidos en 2017 a raíz del procés. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha rechazado los argumentos de Oriol Junqueras, de Jordi Turull y de Jordi Sánchez, que demandaron al Estado español ante este Tribunal de Estrasburgo por haber presuntamente vulnerado sus derechos políticos y su libertad de expresión al mantenerlos en prisión preventiva, hecho que les impidió participar en los procesos políticos de Cataluña después del referéndum independentista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en consideración la gravedad del pronunciamiento del referéndum independentista y eso hace que considere que España actuó correctamente con esta prisión provisional preventiva para los implicados, los principales implicados de aquello que fue el procés. Y en la página internacional, Israel habría atacado en las últimas horas el sur del Líbano, asegurando haber asesinado a 2 altos cargos de la milicia chií Hezbollah. Uno de ellos sería, en palabras de Tel Aviv, un comandante que promovió varios atentados terroristas contra Israel y el otro un encargado de recopilar inteligencia. Los ataques han tenido lugar en la zona de Nabatille y habrían dejado, según Beirut, 2 muertos y 7 heridos. Podrían ascender el número de muertos en las próximas horas. Estos ataques se han producido a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con la milicia chií Hezbollah. Hace ya 13 meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Y hace un par de horas hemos sabido que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto visitar España para reunirse con Pedro Sánchez dentro de una gira que pretende hacer por diferentes países europeos. Así es que, bueno, pues ya iremos informando de cuándo se produce ese encuentro con mayor precisión, incluso horaria. Mientras nos vamos a ir a México, porque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha presentado hoy una reforma constitucional para penalizar el acoso sexual después de haber sido agredida esta semana cuando caminaba por una calle de Ciudad de México. La agredió un hombre que la tocó sin su consentimiento y que ya ha sido detenido. El objetivo de esta reforma constitucional es lograr que se tipifique como delito en todo el país y visibilizar un problema sistémico que, dice Sheinbaum, afecta a todas las mujeres mexicanas. Quiere sentar un precedente con lo que le sucedió en las calles de Ciudad de México y que a partir de ahora esto quede recogido en la Constitución del país azteca. Y en Francia continúa el revuelo por el polémico robo en el Louvre, cuyas joyas siguen todavía en paradero desconocido tras inculpar a 4 personas. Hubo muchos déficits de seguridad. Prueba de ello es que una de las contraseñas de videovigilancia era el propio nombre del museo, Louvre, o que las versiones de Windows eran del año 2000. El Tribunal de Cuentas lo tiene claro. Concluye que el museo optó por adquirir obras en vez de renovar y mejorar una seguridad muy deficitaria. Asegura este tribunal, en palabras de su presidente, que esta última, la seguridad, debería ser la prioridad para proteger el patrimonio francés. El Louvre asegura por su parte que el tribunal desconoce los enormes esfuerzos en seguridad que llevan hechos en los últimos años. Y en sociedad hay que hablar de la noche agitada que han vivido en el barrio madrileño de Puente de Vallecas una noche antes de que se celebre el partido de fútbol que enfrentará al Rayo Vallecano con el Lech Poznan polaco. Aficionados de ambos equipos se enzarzaron en torno a la medianoche en una enorme pelea a poca distancia del estadio del Rayo Vallecano, donde esta noche se va a disputar el encuentro de la competición conocida como Conference League, calificado de alto riesgo por el historial de violencia de los ultras del conjunto visitante, los polacos del Lech Poznan. Por ahora hay un herido grave y también un detenido por parte de la policía madrileña. Bueno, y esto que van a ver sucedió a primera hora de la mañana hoy en Mallorca. Es el susto que se llevaron unos niños debido al temporal que está asolando ahora mismo las islas. Tanto Baleares como Cataluña como Galicia se encuentran ahora mismo en alerta naranja por el temporal. La descarga eléctrica, además de allí en Palma, ha acumulado retrasos y ha provocado cancelaciones por la inestabilidad en las islas. En Baleares la lluvia ha anegado zonas de Ibiza y ha provocado caída de árboles en Palma. Cataluña, por su parte, se ha visto obligada a cancelar medio centenar de vuelos y a cerrar 5 universidades. También ha dificultado la movilidad, con varias carreteras y vías férreas cortadas, árboles caídos y calles y bajos anegados. La buena noticia es que no hay daños personales. Ojo, porque un segundo frente va a traer más lluvias este fin de semana. Marina, hoy se cumplen 50 años de algo bochornoso, la Marcha Verde. Así es, hace 50 años se produjo este hito que cambió para siempre la historia de nuestro país y la del Sáhara. 350.000 marroquíes entraron en la colonia española y como consecuencia miles de saharauis huyeron. La ONU prometía un referéndum que nunca se ha producido. España apoyaba la autodeterminación del pueblo saharaui, pero hace 2 años y medio Pedro Sánchez cambió esta postura respaldando el plan de autonomía de Marruecos. Un plan que, por cierto, también respalda ahora Naciones Unidas. Hoy en Marruecos era un día de celebración, dan el conflicto por zanjado y celebran la última resolución de Naciones Unidas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes con Sandro Meco. Mañana volvemos con toda la información. Gracias por elegirnos.